Saludos amigos y amigas, gracias por compartir con nosotros de nuevo una entrega más de Posición. Quiero agradecer infinitamente a todos y todas las y los que vieron la entrega anterior y agradecerle también sus comentarios. Quiero seguir invitándoles a compartir estos comentarios, estas reflexiones y también a suscribirse en el canal de Abril Media. Bueno, en esta ocasión queremos de entrada felicitar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El miércoles se realizaron las elecciones para elegir las autoridades. Felicitar al doctor Asjana David, a todo el equipo que le acompañó, a los vicerrectores, el doctor Siriaco, Antonio Siriaco, que resultó electo a la vicerrectoría administrativa, la doctora Juana Encarnación, a la vicerrectoría de investigación y posgrado, y la doctora Rosel Fernández a la vicerrectoría docente. Y bueno, a los compañeros Wagner Aquino, que resultó electo para la dirección de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, al maestro Zacarías Cordero, que resultó electo para la dirección del Centro Regional UAS Nagua. También quiero felicitar a la maestra Inocencia, que resultó ganadora para el Centro UAS La Vega, a la dirección de ese centro. Quiero felicitar a todos y a todas las que resultaron beneficiados y beneficiadas con el voto de los electores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las electoras para, obviamente, aplicar la propuesta que prometieron. Ahora ese es el desafío. Es un poco ayudar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a enfrentar los imperativos que la coyuntura le presenta. El hecho de que se encamina a cumplir sus 500 años de existencia. Tiene sentido el lema que asumió y que promovió el equipo del doctor Asjana David, hacer de la primada la primera. Eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Eso implica desaprender y reaprender de nuevo. Implica cambios, por supuesto, en las prácticas, en la manera de entender cada espacio, el rol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, bueno, pues muchísimas felicitaciones. Algunos amigos que van a segunda vuelta, como el maestro Martín Montilla y otros que pasaron a la segunda vuelta, les auguramos muchísimos éxitos y de nada, seguir trabajando. La maestra Antonia Mercedes, que es candidata a la dirección de la Escuela de Derecho, y otros que van a pasar a la segunda vuelta. Felicidades a la UAS, felicidades a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo que tenía la delegación de la representación para votar en el caso de los estudiantes y de los empleados y empleadas administrativos, y a los docentes por acudir a cumplir con esa responsabilidad y expresarse
en función de lo que creían. Fue un proceso bonito, tranquilo, ordenado, como debe ser propio de una academia con la madurez que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, hay que felicitarlo. Vamos a hablar, después de una pausa, de dos temas hoy, nuestra reflexión. Primero, la sentencia que dictó el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre el caso Coral y Coral 5G. Y el otro tema del que queremos hacer una reflexión es el tema de la reforma al Código Laboral. Sigue dando tumbo todavía. Pero estos comentarios vamos a hacerlos después de una pausa muy breve, y regresamos de inmediato. Bueno, este lunes el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, el nombre de estas juezas, todas son mujeres, hay que decirlo. Las juezas que integran ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional es Mirna Giselle Méndez Álvarez, Tania Yunes Sánchez y Giselle Naranjo Tejada. Hay que decir estos nombres porque esas juezas dictaron una sentencia que realmente califica como histórica. Una sentencia que no tiene precedente, porque en la República Dominicana la impunidad permitió el enseñoramiento de la corrupción y obviamente siempre los casos quedaban en comentarios, si es que se llegaba a comentar. No tenemos precedente de sentar en el banquillo de los acusados y dictar una sentencia como la que tuvo lugar el lunes de esta semana en el caso de los implicados en el caso Coral y Coral 5G. Recuerden que esos son dos expedientes que se fusionaron. Estamos hablando de la condena a 20 años de 3 generales y un coronel a 20 años. Otro condenados a 15 años, incluyendo la pastora Rosy Guzmán, la pastora que en nombre de Dios hizo todas estas cosas. Estamos hablando de empresarios, de generales, coroneles, empresas. Es decir, estamos hablando de gente con poder. Eso no hay precedente de eso en este país, que la justicia se entiende para los de a pie, para los pobres. Esa sentencia, ¿por qué es una cosa buena lo que ha pasado? Porque primero comienza a decir, no, la gente que tiene poder económico, poder militar,
poder religioso, poder político, puede ser condenado si incurre en hechos ilícitos, si incurre en violaciones, si se roba el dinero que pertenece a todos y a todas. Pero esa condena, además de la cantidad de años, creo que suman 171, entre la pena los años repartidos entre todos los implicados en este caso. Además de eso, sienta un precedente también porque la sentencia contempla una indemnización al Estado como víctima de 5.000 millones de pesos. El decomiso de 422 bienes, propiedades. Estamos hablando de una cantidad de vehículos de todo tipo, de alta gama, por supuesto, una cantidad de propiedades inmobiliarias de lujos, tierra, finca, una diversidad de negocios que fueron, en la sentencia se establece el decomiso y la indemnización al Estado de 5.000 millones de pesos. No se conoce una sentencia que implique un monto de ese tamaño a una víctima. En este caso, la víctima es el Estado y el Estado es el pueblo dominicano. A final de cuentas, todo lo que entra, todo lo que administran los gobiernos en calidad de administradores del Estado, es dinero que aporta el pueblo, que aporta la ciudadanía. Por lo tanto, estamos hablando de una indemnización al pueblo dominicano. Esto no tiene precedente. ¿Por qué es bueno? Porque envía un mensaje, esta sentencia ejemplarizadora, esta sentencia histórica. Envía un mensaje de que no siempre se va a tener tanta suerte cuando se roba el patrimonio del pueblo, el patrimonio público que es del pueblo. ¿Por qué es buena? Porque la corrupción y la impunidad son dañinas, generan un daño gravísimo a la sociedad, al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque se convierte la corrupción y la impunidad en un obstáculo para las aspiraciones de desarrollo del pueblo, de la sociedad. Porque el desarrollo implica a la gente, tiene al ser humano en el centro. El desarrollo implica la posibilidad de que haya buena educación pública, que es la que garantiza el acceso a todos y a todas. Implica el desarrollo que los seres humanos en una sociedad tengan acceso a servicios de salud pública de calidad. Que los seres humanos que habitan en esa sociedad tengan acceso a agua potable, tengan carretera, tengan acueducto, tengan los servicios básicos que se necesita para una vida digna, puedan tenerlo. Y no se puede entender el desarrollo sin el bienestar colectivo de la gente. Y cómo la corrupción y la impunidad dañan, frenan esas aspiraciones. Bueno, porque cada peso que puede ser utilizado para construir escuela allí donde se necesita, para construir hospitales y pagar bien a los servidores,
a los médicos, las enfermeras, los auxiliares de la salud, cada dinero que se necesita para construir acueductos que garanticen el servicio de agua potable a la gente, ese dinero, por la vía de la corrupción y la impunidad que lo estimula, va a parar a bolsillos privados, a bolsillos particulares. Por eso frena las aspiraciones de desarrollo de una vida digna, del bienestar colectivo de la sociedad. Pero también esa corrupción y esa impunidad frena las aspiraciones democráticas de la sociedad, porque daña la credibilidad de las instituciones, hace que la gente pierda la credibilidad de las instituciones. Y sin instituciones creíbles, es difícil que se construya una democracia auténtica en una sociedad. Si la gente no cree en las instituciones, es difícil hablar de democracia, porque habría que preguntarse por qué no creen. Y la corrupción y la impunidad, en la medida en que las personas, la gente, el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas observan que existen leyes que norman el funcionamiento de determinadas instituciones, pero esas leyes no se observan en el funcionamiento, nadie siente la obligación de cumplirla y quien la viola sigue campante y sonante sin que le pase nada, sin que reciba ninguna sanción. Eso hace que la gente vaya perdiendo la credibilidad en las instituciones. En la medida en que las instituciones no ofrecen servicios de calidad, la gente pierde la credibilidad en ella. Y por lo tanto, por esa vía, la corrupción y la impunidad dañan la construcción del proceso democrático, pero también dañan la moral colectiva de la sociedad, porque mandan un mensaje perverso a las generaciones que van subiendo, a los niños y las niñas, que en la medida en que ven que cotidianamente se repite el robo, se normaliza, se naturaliza, se entiende como algo normal. Y lo que resulta extraño es que alguien ejerce una función pública, maneje dinero, maneje un presupuesto y continúe viviendo humilde, porque no se robó el dinero. Eso es lo que resulta extraño, cuando se normaliza la práctica de la corrupción, cuando se vulnera la norma. Entonces, cuando eso ocurre, hay un daño a la moral colectiva de la sociedad, porque el mensaje que se envía a la generación que va subiendo, a los niños y las niñas, es que eso está bien, que se puede hacer y no pasa nada. Y de tanto verlo, de tanto consumir esa práctica, esa validación desde los medios de comunicación, desde los espacios colectivos, entonces esos niños y esas niñas crecen entendiendo que eso es normal. Por lo tanto, hay un daño a la moral colectiva de la sociedad. Por eso hay que saludar esta sentencia. Pero también hay que decir que esta sentencia se produce gracias a la propia sociedad, la movilización, ese movimiento de la Marcha Verde que generó, que estableció un despertar de la sociedad frente a los temas de corrupción. Y ese Ministerio Público es resultado de esas movilizaciones. La presencia como procuradora en el 2020 de doña Miriam Germán es el resultado de esa movilización del pueblo dominicano. Y ese equipo que le continúa, que le ha sucedido,
Jenny Berenice, el magistrado Wilson Camacho, Mirna y todo ese equipo de fiscales que ha estado a cargo de estas investigaciones y estructurando estos expedientes, y estas 3 juezas que se dedicaron a observar el expediente, analizarlo a partir de las pruebas que aportó el Ministerio Público y a dictar sentencia en función de la norma, sientan un precedente invaluable, un precedente histórico y un precedente que nos dice con esta sentencia que sí vale la pena la lucha, que sí vale la pena la construcción del poder que tiene el pueblo. El pueblo tiene poder cuando se moviliza, cuando se organiza, cuando participa y cuando hace que su voz se escuche de forma organizada, con propósitos claros. Tiene poder, y ese poder es el que está explicando esta sentencia que no tiene precedente en la historia de la República Dominicana. Yo creo que esto es valioso y creo que el pueblo que se movilizó tiene que sentir que esto es el resultado de su gran esfuerzo, de levantar su voz, de participar, de sacrificar tiempo, de sacrificar domingo para ir a caminar, para ir a marchar, para ir a conversar sobre el daño que provoca la corrupción y la impunidad, y que esa gran movilización hizo que tengamos el Ministerio Público que tenemos hoy, por lo menos la cabeza de esas instancias del Ministerio Público, y también que tengamos sentencias como las que han dictado las juezas que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Hay gente que dice, sí, pero van a apelar. Bueno, ese es el sistema. Esa es la estructura del Poder Judicial, eso es lo que establece en la norma, pero hay una sentencia y es muy difícil que se ignore el legado, el análisis que hicieron estas juezas de este tribunal. Hay una sentencia condenatoria que decomisa 422 propiedades de distintas naturalezas, millonaria, adquirida como resultado de la apropiación del robo del dinero que pertenece al pueblo dominicano. Y ese pueblo, el Estado, ha sido indemnizado con 5.000 millones de pesos, que tampoco tiene precedente. Y no he entrado en los detalles de las condenas económicas, las multas que también tienen muchos de los condenados. Creo que esto es importante, que es una cosa positiva y que nos alienta a saber que sí se puede, que sí tiene sentido la lucha, que sí tiene sentido levantar la voz. Y no importa que se pierda una batalla, hay que seguir y al final triunfaremos. Vamos a una pausa y regresamos con un comentario sobre el tema de la reforma laboral. Bueno, señores, de nuevo se plantea por iniciativa del Poder Ejecutivo esta vez de
un nuevo diálogo, volver a buscar consenso sobre el tema del Código Laboral, la reforma del Código Laboral. La patronal se movió, como siempre se mueve, porque siente que le falta algo. Andan detrás de quitarle el derecho a la cesantía a los trabajadores y las trabajadoras. Y esta gente sí que es persistente. Tal vez en eso tengamos que aprender de ellos. No se rinden nunca. No se quedan tranquilos nunca. Porque consensos se han construido sobre la reforma. El tema es que ellos, hasta que no le incluyan la eliminación de la cesantía a los trabajadores y las trabajadoras como derecho adquirido, van a seguir persistiendo. Quieren el código laboral que a ellos les conviene, porque quieren ganar más, ganan mucho. Porque una economía que ha crecido 60 años o más de forma consecutiva, que paga salarios miserables, porque adrede, o sea, a propósito, deliberadamente, existe en la República Dominicana una política salarial que se asegura de que los salarios sean bajos. Y con salario miserable, a los que generan la riqueza, obviamente esa riqueza que se queda concentrada en unas pocas manos, y esas manos no son las manos de los trabajadores y las trabajadoras, son las manos de los dueños de esos medios de producción, de las empresas, las industrias, el tipo de empresa de que se trate. Ellos son los que reciben el beneficio de ese crecimiento de la economía, pero quieren más. Quieren quedarse con lo que le corresponde por el derecho a la cesantía a un trabajador o una trabajadora cuando es despedido de sus funciones. Quieren más. Y fíjense que el Congreso, que había dicho, se aprobó en primera lectura, por eso lo dijimos, hasta que no esté aprobado de forma definitiva, hay que estar atento. La UCT, Unión Clasista de Trabajadores, realizó una protesta frente al Congreso precisamente el pasado martes, para levantar su voz frente a esas pretensiones. Necesitamos estar atentos porque no es posible aceptar que la patronal, que la gran burguesía de este país se salga con la suya con la eliminación o alteración del derecho a la cesantía que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana, que está consagrado en el Código de Trabajo, pero ellos quieren que eso sea uno de los aspectos que se modifique. No es posible, es inaceptable en este país donde los trabajadores no ganan por el nivel de productividad, por todo lo que producen, por todo lo que aportan con su trabajo a la generación de riqueza, por los salarios miserables que reciben, y encima de eso también se le quiere quitar el derecho a la cesantía. Necesitamos estar atentos, hay que movilizarse. Hizo bien la UCT y hay que estar atentos para acompañar esas movilizaciones, porque no es aceptable alterar, modificar en lo absoluto, salvo que sea para mejorar el derecho a la cesantía que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Gracias por la compañía
de esta entrega de posición y nos encontraremos de nuevo la próxima semana con una nueva entrega de posición con María Teresa Cabrera. Muchas gracias.